Bueno, hola chicos, buenos días de nuevo. Espero estén bien. Entonces vamos a iniciar con esta partecita que está relacionada con la parte de tecnologías computacionales. Y con nosotros vamos a ver básicamente hoy dos tipos de algo que se llama construyendo formas complejas. ¿Qué es eso de construir formas complejas? Pues resulta que nosotros, la arquitectura, como hemos hablado ya muchísimas veces, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado un montón. De manera que nosotros ya tenemos que prestarle muchísima atención a las tecnologías. ¿Listo? Siempre Sí, sí. pensando en el inicio del proceso de diseño. Y por eso es que yo les estoy acá dando esta parte antes de que empecemos el ejercicio de las envolventes. ¿Listo? Nosotros tenemos dos tipos de innovación dentro de las envolventes. Una innovación fuerte y una innovación ligera. La diferencia entre esas dos es que, por ejemplo, en la innovación fuerte, nosotros vamos a tener tecnologías que normalmente no vamos a conseguir fácilmente. Vamos a idear nuevos procesos constructivos y de fabricación. Vamos a generar soluciones que son específicamente para eso y vamos a hablar de un tema que se llama el File to Factory, que ya les voy a explicar qué es específicamente. Cuando tenemos una tecnología, una innovación ligera, pues vamos a dar la adaptación de la tecnología existente para formas complejas. Es decir, aquí es cuando yo voy a agarrar lo que yo encuentro en el mercado y lo voy a tratar de adaptar para que me funcione en lo que yo necesito. Por ejemplo, una innovación ligera. Yo sé que, por ejemplo, tengo una fábrica acá de aluminios, de marcos de aluminio, ¿cierto? Es un elemento convencional. Y yo lo que puedo hacer acá es transformar ese proceso del aluminio para poder generar un aluminio que sea, no sé, con una forma distinta, porque conozco el proceso. Y lo que hago es básicamente modificar ese proceso. A diferencia de la innovación fuerte, que es la anterior que les estaba explicando, yo en este caso tendría que generar una máquina específica y una tecnología específica para generar ese material o esa tecnología que necesito. No sé si eso es claro, chicos. Hola. Y sí, profe, sí. Estaba Sí, hablando con el micrófono apagado. porfa, necesito que me vayan Señor. hablando, me vayan diciendo cosas, vayan preguntando porque se pueden ir perdiendo en los temas. Entonces, yo lo que les sugiero, chicos, es que para lo que ustedes van a hacer, ¿listo? Deberían utilizar una innovación ligera. En el tema de la innovación ligera, entonces ustedes van a buscar sistemas, técnicas constructivas de fabricación existentes que ustedes de alguna manera la van a adaptar o la van a personalizar para poder generar ciertas cosas. ¿Listo? Sin Sí, señor. embargo, lo que vamos a ver entre hoy y el jueves va a ser estos dos tipos de proyectos con estos dos tipos de innovación. Vamos a ver, son diferentes tipos de proyectos que tienen este tipo de innovación. ¿Listo? Entonces, empecemos. Tenemos primero un concepto que es el File to Factory. ¿Qué significa File to Factory, chicos? ¿Lo han escuchado alguna vez o nunca en la vida? Nunca. ¿Mm? No, señor. Esto lo que quiere decir es que es un proceso en el que el diseño se hace completamente de manera digital. Es decir, se concibe, como mostramos acá, desde el diseño que está en la parte digital, tenemos una optimización del proceso que es digital y una producción que es completamente digital. En este caso, la mano humana básicamente no entraría. Por ejemplo, hemos hablado bastante del proyecto de humanidades, ¿cierto? De la envolvente de la piel que hicimos ahí en humanidades, ¿cierto? Sí, señor, sí. Por cierto, les voy a compartir en este momento un link para que ustedes puedan ver, porque esa presentación, yo no sé si alguno fue cuando yo hice esa presentación, alguno de los que estaba acá cuando hicieron la Semana de la Arquitectura. ¿Alguno de ustedes estuvo ahí o no fueron? No. ¿No? No, profe. Bueno, ahí yo hice una presentación sobre el proyecto. Esa presentación está grabada, la grabó la universidad en el repositorio de la universidad. Les voy a poner el link para que la revisen, porque de ahí ustedes pueden empezar a sacar inspiración para su envolvente. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Vale, profe. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, eh,
como les decía, ese proceso desenvolvente, cuando lo vean, por favor, recuerden que eso se hizo a partir de un sistema File to Factory, en el que todo desde el diseño hasta la fabricación fue hecho por sistemas digitales. No se cambió absolutamente nada. Aquí no le di chance a que una persona, un artesano me fabricara cosas. ¿Por qué? Porque los elementos tenían que ser tan precisos que donde una persona lo hiciera de manera artesanal, no iba a tener la precisión que se necesitaba. Entonces, acá, por ejemplo, les voy a mostrar un video, chicos. Esto es un video, un proyecto que hicieron en una universidad donde estudié, donde se muestra un ejercicio que se llama el Circle Packing, que básicamente es un proceso de diseño desde la parte de File to Factory. ¿Cómo se utiliza? Eso lo he mostrado, ¿cierto, chicos? Esta parte sí. Creo que Creo que entonces ya les expliqué que Sí, sí, señor, ya. era netamente digital, desde la parte en la cual tenemos un diseño computacional, un modelo tridimensional, y que el robot es el único que es capaz de posicionarnos ese elemento de manera tridimensional. Esto, si yo lo hiciera a partir de un fabricante, de un constructor, jamás podría llegar a la precisión que lo puede hacer un robot. ¿Listo? Creo que el que les mostré no era este, chicos. Creo que el que les mostré era uno que eran unas piezas dobladas, si no estoy mal. ¿O fue este? ¿Me confirman, por favor? pues sí, profe, ya hemos visto la máquina. ¿Sí era ese? Ok, Sí, sí. bueno. Vale, perfecto. ¿Queda claro entonces qué es el File to Factory, chicos? Sí, señor. Sí, sí, señor. Ese File to Factory está dentro de la innovación, digamos, de este primer tipo, que es la innovación fuerte. Yo básicamente estoy creando unas tecnologías innovadoras y unos nuevos procesos de fabricación. ¿Listo? Ahora, dentro de la innovación que es más ligera, ¿perdón? Dentro de la innovación que es más ligera, tenemos algo que se llama, por ejemplo, el mass customization o la personalización en masa. Eso es algo que se utiliza en las etapas, en los procesos industriales normalmente, y me gusta mostrárselo a partir de este ejemplo. Esto básicamente es un sistema flexible de manufactura para que los costos sean muy bajos de la fabricación y se pueda seguir haciendo producción en masa para poder tener una personalización de las piezas que yo estoy haciendo. Acá se los voy a mostrar en el ejemplo. Por ejemplo, esta es la página de Mini Cooper, y es lo que aparece cuando ustedes van a comprar un Mini Cooper. Normalmente un Mini Cooper está hecho en producción en serie, ¿de acuerdo? Están haciendo cientos y cientos de carros al día. Pero si yo quiero hacer una personalización, es decir, lo voy a personalizar, pues resulta que eso saldría costosísimo. Y aquí lo que hacemos es una personalización en masa, que empieza a partir de, por ejemplo, esta página en la cual yo puedo cambiarle el color, por ejemplo, de una parte del carro, el color de la parte superior del carro. Puedo colocarle, si quiero, ¿cierto? Normalmente le colocan esta banderita y se la voy a colocar acá. Y yo, mediante un programa, pues voy a empezar a modificar esto. Pero esto industrialmente, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos voy a dibujarles por acá, un proceso de producción en masa, en el que, por ejemplo, un carro empieza, yo le coloco en el primer paso, le coloco el chasis. En el segundo paso le coloco las llantas. En el tercer paso le coloco, por ejemplo, la carrocería, ¿cierto? Pero entonces acá en esta parte lo que hace una manufactura en masa es que puede dividir este proceso, digamos que ya es después de que tengo la carrocería, a una parte de pintura en 3, 4 o hasta 5 opciones distintas, en la que acá son los carros que son azules con la bandera de Inglaterra. Estas son los carros amarillos con la bandera de Canadá. Y así simplemente se abre el proceso de producción, ¿listo? A las diferentes opciones, pero que siguen estando dentro de la línea de producción. Y que más adelante ellas otra vez vuelven y se cierran. Y al cerrarse de nuevo, continúo entonces colocándole las llantas, después le coloco la parte de los tableros eléctricos, etcétera, etcétera, hasta que por fin llego al final de la línea de producción. Eso lo que hace es economizar los costos, porque no quiere decir que yo esté haciendo 10, 20, 30 carros distintos, sino que estoy haciendo un mismo carro y que en alguna parte se divide la parte de la producción
hasta generar un elemento modificado. Esto también lo vemos, por ejemplo, muchas marcas de zapatos deportivos están haciendo esto, en el cual las personas pueden empezar a diseñar su zapato. Y pues no es que la gente se siente como si estuviera siendo el diseñador número uno, pero creo que realmente está pasando. Es una producción en serie que se divide en ciertas partes para poder cambiarle los diferentes detallitos del proceso. Entonces es una personalización controlada. Por eso se llama personalización en masa. ¿Es esto entendido? ¿Preguntas? No, no, señor. Todo claro, profe. Perfecto. Tenemos otra cosa, chicos, que es otro concepto que se llama el nesting. ¿Listo? Este concepto ya lo hemos hablado un poquitico, así que lo voy a pasar rápidamente. Y el nesting es dentro de los procesos de producción, cómo yo hago la optimización de materiales. Esto, por ejemplo, es una pieza que yo voy a cortar en una tecnología de control numérico. Puede ser un router CNC o un láser CNC. El nesting significa acomodar los materiales para utilizar la menor cantidad de materia prima necesaria. It's 8:45. ¿Listo, chicos? Eso creo que ya lo hemos visto. Cuando vimos el ejercicio del slicer, se dieron cuenta que el slicer, por ejemplo, tiene una partecita, un módulo de nesting, donde nos acomoda todas las piezas para que no desperdiciemos. ¿Listo? Bueno, esto es como el proceso del nesting, no le voy a poner tan cuidado. Ahora vamos a empezar a ver los tipos de innovación ya directamente y los casos de estudio que tenemos. Entonces, la primera tipo de innovación que tenemos, innovación fuerte, y vamos a empezar con este edificio, que es el edificio de Frank Gehry, de Gehry Associates, el Walt Disney Concert Hall se llama este, queda en Los Ángeles y fue construido en el 2008. Este lo hablamos por encimita, ¿cierto, chicos? Como cuando vimos una presentación que les mostré de envolventes, donde vimos dos edificios distintos, ¿no? Y vimos como el tema de la geometría. Claro, lo vimos, pero no vimos el sistema constructivo, que me parece que es lo interesante y por qué es una innovación fuerte. Esto se creó a partir de programas tridimensionales. En este caso utilizó un programa que se llama CATIA. ¿Listo? Cuando diseñaron este proyecto, chicos, resulta que no existían los programas tridimensionales que tenemos hoy en día. Por lo tanto, era muy complicado desarrollar este tipo de cosas. Y al no existir sistemas computacionales, solamente habían programas que se habían probado para proyectos de la NASA y proyectos navales. Y lo que hicieron fue utilizar un software que servía para esos tipos de proyectos y lo aplicaron en el edificio. Y así es como generaron el modelo tridimensional con todas estas formas complejas, que lo que quiero que ustedes vean acá es esta parte de la fabricación, lo complicado que es. Que cada uno de ustedes piense, oiga, ¿cómo se logró hacer este edificio? ¿Cómo logramos hacer estas geometrías? Porque eso es lo que ustedes al final deberían entender. Entonces acá les muestro, por ejemplo, vemos como el modelo tridimensional es un modelo tridimensional que tiene que estar completamente detallado. ¿Qué alcanzamos a ver acá, chicos? Pues vemos, por ejemplo, lo que está en rojo, que es la estructura principal del edificio, y después vemos una subestructura como una envolvente exterior que tiene toda la geometría completa, y que es una geometría que yo posteriormente debo ser capaz de pasarla del computador ¿a qué? A un sistema de fabricación. En este caso... Profe, yo tengo una duda. Bien. Pues basándonos en los programas que nos has enseñado, que es Rhinoceros y Fusion Slicer 360, Bien. digamos, nosotros hacemos el modelo en Rhinoceros y de ahí lo pasamos para el proceso de fabricación a Slicer 360. Entonces, en el Slicer 360 como tal te sacan las formas internas, cómo tiene que desarrollarse esa envolvente, por ejemplo. Bueno, no... El ejemplo pasado, por ejemplo, ¿cómo llegaron hasta ese punto de los espacios internos? Súper buena pregunta. Resulta que el Slicer 360 es un programa muy liviano, muy suave y es para hacer ejercicios muy pequeñitos. ¿Listo? Como los que ustedes hicieron. Por lo tanto, no es un programa que nos sirva para poder generar un edificio como este. ¿Listo? Definitivamente no nos sirve para eso, chicos. ¿Listo? Esto tiene muchísima más complejidad. Yo les explico a ustedes el Slicer 360 es para que ustedes entiendan cuál es la lógica que hay detrás de esos programas. Pero esto es una mezcla entre el Slicer 360
y una mezcla también de lo que está pensando un arquitecto detrás diciendo, bueno, en cada una de estas piezas que están, por ejemplo, en rojo, tengo un tubo que es de, por ejemplo, un tubo que es de 10 por 10 centímetros, ¿cierto? De un calibre número 8, por ejemplo, ¿listo? Que yo lo voy a soldar en ciertos puntos. Eso lo está pensando el arquitecto. Eso no es posible que el programa lo piense. El arquitecto es el que tiene que empezar a generar eso. Y a partir de la geometría compleja que se generó a partir, por ejemplo, de un programa como un Rhinoceros, el arquitecto tiene que empezar a sacar. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos igual que el slicer, pero desde Rhinoceros? Que yo hice los rips, pero de manera manual. Sí, sí, señor. Eso es Sí, señor. básicamente lo que tiene que hacer el arquitecto. Tiene que de manera manual empezar a organizar estas piezas. En este caso, un arquitecto de manera manual, a partir, digamos, que tuvo la geometría, ¿cierto? Pero vean que el que hizo en esa geometría empezó a panelizar, ¿cierto? Y al panelizar, pues ya sacó una sección que puede ser esta. Y esta sección, ¿qué va a hacer con esta sección? La saca y la empieza a diseñar aparte. Esa sección, por ejemplo, es la que yo les muestro, por ejemplo, acá. ¿Listo? Entonces, en el programa tridimensional, ¿qué empieza a hacer? Pues se da cuenta que esto tiene unas geometrías, que es un tubo, pero que tiene que estar fabricado con ciertas geometrías. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues él ya sabe que, por ejemplo, a partir de tener esto de manera tridimensional, ¿qué creen que va a hacer? Si ustedes lo sacan geométricamente, ¿esto qué pasa, chicos? Eso tiene un radio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y eso tiene, perdón acá, otro radio, ¿cierto? Para poder generar esto. Sí. Entonces la mezcla de este radio más este radio. Y yo teniendo esos radios, ¿será que puedo fabricar esa pieza o no? Sí, señor. Completamente. ¿Listo? Entonces, no sé si eso responde tu pregunta, Santiago. Sí, completamente. Y Básicamente, bueno, ¿y qué programas son los que se suelen utilizar en tal caso? con los programas tridimensionales que ustedes conocen, ustedes pueden hacer esas cosas. ¿Listo? Pero ustedes pueden empezar a mezclar entre el slicer y mezclar. Lo que pasa es que el slicer, si se dan cuenta, no pueden, los elementos que ustedes sacan del slicer es más o menos que ustedes van a hacer la pieza solamente en el slicer. Porque ustedes no pueden sacar esos modelos tridimensionales del slicer para poderlos llevar otra vez digamos, al modelo tridimensional de regreso. Pero, por ejemplo, no sé si se acuerdan que yo les mostré un programa que se llama Grasshopper. Sí. Por ejemplo, Grasshopper es para hacer eso. Pero si ustedes lo quieren hacer de una manera sencilla, convencional, ustedes lo pueden hacer a partir de cualquier modelo tridimensional, aplicando la lógica de que yo organizo primero una geometría y después de esa geometría empiezo a generar la estructura y los elementos de fabricación. ¿Listo? Acá Eric nos dice, ¿de qué forma se calcula la magnitud de la pieza? Me refiero, ¿cómo saben cómo empezar a seccionar la forma? Listo, eso es una muy buena pregunta, Eric. Que, por ejemplo, acá ustedes, ¿por qué dicen que la pieza se dividió, por ejemplo, en estos cuadritos? ¿Cierto? Pues eso está relacionado a algo que se llama la modulación del material. Resulta que nosotros en el mercado conseguimos una cierta cantidad de materiales, ¿cierto? Conseguimos aceros, maderas, etc. Si nosotros decidimos, por ejemplo, en este caso, pensemos que esto es una lámina de acero, aunque realmente esto es una lámina de zinc más aluminio. ¿Listo? Ese es el material que utilizaron para este proyecto. Pero pensemos que esto, para el ejemplo, es una lámina de acero. La modulación depende del material que nosotros consigamos. Entonces, comercialmente. ¿Alguno sabe en el acero en qué dimensiones viene comercialmente? No. ¿Ni idea? El acero siempre viene en unas medidas que son, que es 6 por 6, no señor, pero por ahí vamos. Se llama 4 por 8 pies. Que eso es igual
a una medida que, chicos, se la tienen que aprender porque casi todos los materiales vienen con esta modulación. Y es que las medidas son 1.22 centímetros por 2.44 centímetros. Entonces, siempre que ustedes van a comprar un acero, viene de esta medida o viene una medida que es de 1 metro por 2 metros. ¿Listo? Esas son las dos medidas estándar que vienen, pero la más común es esta que les digo acá. 1.22 por 2.44 centímetros. Entonces, al yo saber que yo tengo siempre un material que es de esas medidas, para yo poder establecer cuál es el tamaño que debe tener, por ejemplo, esta piecita que estoy acá tratando de fabricar, ¿cuál es el tamaño mínimo que ella debería tener? ¿Cuál se imaginan ustedes que es el tamaño mínimo que ella debería tener? ¿Mm? ¿Cómo? No les dé pena ni miedo. De 1 por 1. Yo digo que el mismo de arriba, o sea, 1 por 22, 2 por 44. Yo digo que el mismo, ¿no? Sí, por ahí vamos. ¿Listo? Ahora, esa es la medida mínima que debería tener, perdón, la medida máxima que debería tener ese material. 1.22 por 2.44. Tatiana dice, de la máquina que la va a transformar, ¿no? ¿Qué máquina va a transformar esto? Pues ahí es donde nosotros tenemos que pensar cuál es el proceso industrial. Normalmente las máquinas, como ellas están hechas para utilizarse con ciertos materiales, pues la máquina va a tener el mismo tamaño de la lámina que yo encuentro en el mercado. Entonces, chicos, como les venía diciendo, en este caso nosotros ya sabríamos que el material máximo que deberíamos utilizar sería el de 1.22 por 2.44. También dependiendo del tipo digamos que de máquina que utilicemos. En este caso, nosotros utilizamos una máquina que es una roladora, se llama esto. ¿Listo? Para doblar este material. ¿Alguno sabe cómo funciona una roladora? ¿O la han escuchado alguna vez? Se supone que la roladora es la que pasa el metal y lo gira como por especie de unos rodillos para que quede curvo, ¿no? Súper, eso es una roladora, muy bien. Esa roladora básicamente es, dibujándola acá, digamos, como un alzado, son básicamente como 3 rodillos en los cuales el acero va a pasar a través de esos 3 rodillos y ella se va a mover en esta dirección o en esta dirección, ¿cierto? Los rodillos, ¿de acuerdo? ¿A qué? ¿De acuerdo a qué se van a mover esos rodillos, chicos? De acuerdo a la curvatura que se necesite, ¿no? De acuerdo a la curvatura que se necesite. Entonces ella está pensando en que si yo tengo un ángulo de giro de este sentido, ¿cierto? ¿Qué va a hacer ella? Pues va a mover en X y en Y la posición de estos 2 rodillos de manera que pueda generar esa curvatura. ¿Listo? Sí, bien. ¿Sí se entiende entonces? Sí, señor. Y se dan cuenta, chicos, que si uno entiende los procesos industriales, uno puede empezar a generar geometrías complejas o geometrías que uno necesita. Puede ir mucho más allá en la arquitectura, salirse de las cosas básicas. ¿Listo? Sí, señor. Esa roladora igual funcionaría para los tubos, ¿cierto? Si yo tengo acá estos tubos, sería exactamente lo mismo, ¿no les parece? Y en vez de pasar el material, pues sería el tubo. Ahora, ¿qué otra información me faltaría a mí para yo poder saber It's 9 o'clock. cuál es la dimensión de este tubo que yo voy a cortar acá? ¿Ah, chicos? Me imagino que toca saber el material con lo que se va a enchazar para saber qué tubo y qué calibre se va a colocar. Necesitamos saber el tipo de tubo, el tipo de calibre, muy bien, para poder entender, por ejemplo, cuál es la dimensión. ¿Listo? Normalmente los tubos, ¿de qué longitud vienen, chicos? Tampoco sé. ¿Yeah? De 6 metros, ¿no? 6 metros. No, profe, muy pues bien. yo he buscado pulgada o pulgada y media, ¿no? Pues hasta ahí he conocido Sí. yo.
Bueno, acuérdense que tenemos el ancho, el grosor y demás, pero también tenemos la longitud del tubo. ¿Listo? Entonces, en la longitud es la que tenemos de 6 metros. Y como esta es una longitud, pues chicos, si yo quisiera ser eficiente en el material, ¿qué pasa donde esta pieza desde acá hasta acá tuviera, por ejemplo, no sé, 2 metros con 30 centímetros? ¿Creen que eso estaría bien o estaría mal? Pues estaría mal porque en sí se necesitaría más material. Más bien fabrico las piezas de 6 metros o si me sale más exacto. Pero 6 metros serán muy grandes, entonces la fabrico más bien de 2 metros, por ejemplo. 2 metros exactos. Ajá. Para poder llegar a una modulación completa de piezas de 2 metros. ¿Listo? Para que yo un tubo me sirva para ¿cuántas piezas? Pues para por lo menos pueda compartir ese tubo entre y me pueda seguir la modulación. ¿Listo? Yo también puedo ser supremamente inteligente y decir, listo, puede que yo lo haga de 230, ¿cierto? Y puede que me estén quedando, por ejemplo, no sé, piezas para los 3 metros, por ejemplo, ¿cierto? Me quedan 70 centímetros para 3 metros y pueda que estos elementos que van acá transversales los haga de 70 centímetros. Entonces, con el desperdicio, lo utilizo para poder generar esa pieza en el otro sentido. Eso también podría ser. Entonces, ahí es nosotros como arquitectos cómo debemos empezar a organizar esas modulaciones. ¿Listo? Eso es lo que necesito ver en el ejercicio de ustedes dentro de lo que ustedes van a trabajar, ¿vale? Como esas modulaciones, esos materiales que van a utilizar, cómo vienen en el mercado, cómo los consiguen para poder saber cómo se van a fabricar. ¿Listo, chicos? Señor. ¿Preguntas hasta el momento? Correcto, profe. Correcto. Vean acá lo que tienen acá en esta partecita, que no me había fijado nunca, pero vean. ¿Qué es lo que tienen ahí? Un plano, ¿cierto? ¿Dónde, profe? No vi. Plano de cómo debe ir detallado, ¿no? Un plano detallado, ¿cierto? ¿Esto quién lo hizo? ¿Lo habrá hecho el arquitecto o quién lo habrá hecho, chicos? Yo creo que lo habrá hecho el mismo programa. No el programa. Lo habrá sacado el arquitecto a través de un programa, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero lo sacó el arquitecto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que aprender. Ustedes tienen que sacar detalles técnicos de esas cosas para que un fabricante pueda venir y hacer las cosas. Si ustedes no le entregan planos detallados, ¿cómo? Perdón. ¿Alguien está haciendo una pregunta o es...? No, es como el fondo. Ok, vale, chicos. Bueno. ¿Listo? Vean acá la curvatura cómo se ve fuerte, ¿no? Sí. Acá hay un elemento adicional, chicos, que es que parece como si lo hiciera yo en un corte. Parece que este fuera el tubo principal que está como doblado, ¿cierto? Y parece que él tuviera una piecita que fuera así, después así y después así, ¿cierto? Sí. Donde después viene otro tubito y parece que él se atornillara acá, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Vean la cantidad de detalles que tiene un elemento para poder ser construido. Yo creo que nosotros a veces estamos viendo que pensamos que las cosas son demasiado fáciles y las cosas hay que trabajarles muchísimo para que no tengan problemas. ¿Listo? Bueno, segundo proyecto. Este es la nueva sede de BMW en Mónaco. Y básicamente este es el render del edificio. ¿Cómo lo ven? Entonces, espera. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Fácil o difícil de hacer? Bueno. Chicos, entonces, si esto parece de otro planeta, acá vamos a ver entonces que es una innovación también fuerte, porque acá resulta que vean lo que están haciendo. A través de programas empiezan a hacer simulaciones para, por ejemplo, acá ver las resistencias de los materiales de esas curvaturas que estamos viendo, para poder generar esto. ¿Listo? Se dan cuenta que eso es una geometría súper compleja, pero ella, a partir de los diferentes triangulitos, ¿qué se puede hacer? Pues se puede fabricar, ¿cierto? Cada una de estas piezas, pues sería, yo por ejemplo puedo llamar que esto es la línea A, esta es la línea B, esta es la línea C, D, ¿cierto? Y a esa le puedo llamar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etcétera. Y armar el rompecabezas. Dime. Como los ejes. Pues. Como los ejes, correcto. ¿Listo? Wow.
Vean el mock-up de la pieza. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, chicos, esto es un tubo común y corriente, ¿cierto? ¿O no? Sí, 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 se ve muy genérico. Se ve feo. Porque es una sección, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, son tubos común y corriente, simplemente que están cortados según lo requiere la geometría, ¿no? Porque uno ve el edificio y lo ve, cuando lo ve así, lo ve supremamente complejo, ¿no? Pero cuando ve la piecita cortica, pues se da cuenta que realmente es fácil de hacer. Sí, sí. Vean acá entonces, simplemente es poder empezar a hacer la parte que habíamos hablado en algún momento de piezas por pieza. Miren acá, por ejemplo, chicos, ¿no? De nuevo acá tenemos lo mismo. Y esto lo tenemos como si fueran unos ejes. ¿Cierto? Pero si ustedes ven acá, chicos, las uniones, ¿qué notan las uniones? Son unas uniones sencillas. Viene la unión que viene, que es este elemento, y este elemento viene soldado con esta platina, y esta platina es la que le da el ángulo para que este tubo, que es un tubo que yo corto de una manera muy sencilla, pueda empezar a tener la forma que necesite. Si yo veo esta... Dime. Perdona la interrupción, pues no sé, es que mientras estabas enseñando el proyecto, me mató la curiosidad de saber cuál es el edificio que más te ha llamado la atención mediante las tecnologías BIM. Si nos lo puedes enseñar pues, más adelante, pues me gustaría verlo. Ahorita les voy a mostrar dos que me parecen interesantes, uno por el método constructivo y otro por la organización del tema. Los tengo acá. Vale, gracias. Chicos, Profe, vean ¿tiene alguno que sea su favorito por medio de lo que estamos viendo? ¿De cáscara o cubierta o fachada falsa? Chicos, hay un proyecto acá en Colombia que me parece interesante y es el proyecto del edificio Ruta N en Medellín. Ese edificio es interesante, ¿por qué? Porque tiene un envolvente bien interesante desde el punto de vista climático, funcional, mejor dicho, las tres palancas las tiene clarísimas ahí, pero lo que más me gusta es que está hecho con la tecnología local. Fueron arquitectos, eso creo que lo hizo Plan B Arquitectos, y lo hicieron a partir de unas láminas de fibrocemento común y corrientes que compras en Home Center, con unos tubos que compras en la ferretería, simplemente que aplicando estos conocimientos que yo les estoy dando, lograron hacer un envolvente muy interesante. Entonces me gusta eso porque, a pesar de que es complejo, es bien sencillo por la manera en que se fabrica. ¿Listo? Entonces, para que lo revisen, chicos. Bueno, ¿sí ven este detalle que estoy haciendo acá como en planta? Sí, señor. Se dan cuenta que hay una platina, que esta platina básicamente es esta de acá. ¿Sí? Y tengo unos elementos que tienen unos ángulos que serían estos de acá. ¿Y que yo tengo acá? Pues tengo una manera en la cual yo voy a poner un tubo acá y lo voy a atravesar con un par de tornillos. Se dan cuenta que lo que genera la geometría realmente este elemento que es simplemente esta platina de ángulo, ¿cierto? Que yo le puedo decir que esto sea de 30 grados o puedo hacer otra distinta que sea de, ¿cierto? 45 grados. Y así podría hacer las piezas que yo necesite y irle dando la forma que yo necesite al edificio. Pero utilizando unos tubos de acero común y corrientes. ¿Se dan cuenta lo fácil que es hacer esto? Que a veces nos complicamos mucho la vida. ¿Quedó claro esta partecita de los ángulos? Sí, señor, claro. Sí, sí, señor. Profe, ¿los perfiles son solamente con las platinas en ángulo o también los pedazos de hierro también tienen curva? No, por eso te decía. Solamente solo los ángulos. Solo esta unión. Correcto. Solo la unión. Por eso te digo, por eso es tan fácil hacerlo. Porque para hacer esta otra piecita de acá, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, esta que estoy dibujando acá, ¿cómo creen que yo la hago? Simplemente compro en la ferretería un tubo de estos o un perfil de estos de 6 metros. Y si esto mide
En el programa 3D, pues yo saco que esto mide 1,20. ¿Qué hago? Pues corto este tubo de 6 metros y le corto un pedazo de 1,20. Y ese pedazo de 1,20 cojo y lo pongo acá con las dos uniones. ¿Sí? Correcto, profe, muchas gracias. Es muy sencillo. Este es uno de los, para la pregunta que me hacían, este es un proyecto que me gusta mucho. Es muy sencillo, pero me parece muy interesante desde la parte geométrica, cómo lo logran, y la parte constructiva, cómo se lleva a cabo. La reina de la arquitectura, siempre Sí. por frente. Este es bien interesante. Lo que pasa es que este no me gusta mucho es del valor comunicativo, el valor de forma. Me parece interesante, pero conceptualmente no me parece que sea tan fuerte. Pero es interesante. Esta es la estación de Innsbruck en Austria, perdón. Es una estación de tren. Y lo que hicieron acá fue el elemento externo de la estación de tren, porque las estaciones de tren son, en este caso, subterráneas. Y pues esta es la pieza, chicos. ¿La han visto alguna vez? No. Interesante, No, ¿cierto? nunca. Sí, yo la vi. Interesante, ¿no? Ujú. Entonces vean esto cómo se genera. Pues tenemos una geometría tridimensional que se ve claramente que está segmentado, seccionada. ¿Listo? Y básicamente podemos generar diferentes piezas a partir de esto. Si yo les preguntara a ustedes en este momento cómo fabricarían esta pieza, ¿ustedes cómo la harían? ¿Cuál sería el proceso, chicos? Me imagino que internamente tiene un entramado como el proyecto anterior mostrado con las platinas y por fuera le colocaron como los moldes que nos mostró de la piscina de Zaha Hadid, Sí, más o menos. algo así, más o menos. Se les Debe olvidó. tener un esqueleto o algo, ¿no? Y después ahí sí con la modulación empiezan a generar las piezas. Chicos, vamos más o menos por ahí, pero a ustedes se les olvidó algo. ¿Se acuerdan que hablamos un tema de ribs, de costillas? Sí. Este elemento, si ustedes quisieran, lo podrían hacer en el slicer fácilmente, ¿cierto? Primero, ¿qué harían? Harían el modelado tridimensional en rinoceros, que ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Sí, señor. Digamos que lo pasamos a un slicer o hacemos el mismo efecto del slicer en rinoceros, ¿cierto? Para generar esto, chicos. Unas láminas. ¿Sí ven las costillas? Sí, sí, señor. Voy a dibujar una para los que no las alcanzan de pronto a notar. Costilla, otra costilla. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sencillo o no es sencillo de hacer? Sí, señor. Vean la Hombre, a mí me resulta complicado, profe, yo no te voy a mentir, parece sencillo, pero... Sí, profe. Ese de... It's 9:15. Chicos, es sencillo en el momento en el que uno hace un modelo tridimensional detallado de esto. ¿Sí? Si ustedes tienen la geometría completa de este elemento y lo empiezan a detallar, se empieza a volver sencillo. ¿Listo? Sí, obviamente no es el elemento más fácil de hacer, pero ustedes ya teniendo el conocimiento que tienen, ustedes ya saben que estos son unas costillas que van en un sentido, costillas que van en el otro sentido, que se intersectan entre ellas, ¿cierto? En algunos puntos, así igual como pasó con la núvula, ¿de acuerdan? Y Sí, ustedes señor. cada una de estas piezas, pues le van a dar un nombre. ¿Esta qué va a ser? La X1, por ejemplo. Esta se va a llamar la X2. Esta, la X3. Y yo después a Profe, pero partir... yo noto que esa costilla es como lo de la núvula, que tiene una parejita al lado unidas por unas secciones internas. O sea, la X1 tiene X1, 1 o algo así. O sea, son dos. Tiene que ser varias. Tienen que ser varias, ¿por qué? Porque si yo saco la X1, digamos que la voy a sacar en un plano de AutoCAD, la X1 digamos que la voy a dibujar y es como un elemento como así. Perdón, como así, perdón. Listo, digamos que es así. Si yo ya sé que el material de qué dimensiones viene, el acero, porque esto se ve que es en acero, ¿de qué dimensión es una lámina de acero? Había dicho que de...
1,22 por... Centímetros 2,44. 2,44 centímetros o 1 metro por 2 metros. Muy bien, 1,22 por 2,44 o 1 por 2 metros. Pero más, chicos, acuérdense de esta medida. 1,22 por 2,44. ¿Listo? Entonces, si yo sé que esta lámina es de 1,22 por 2,44. Pero digamos que este elemento puede tener, digamos que 3 metros. Entre acá y acá tiene 3 metros. ¿Qué me tocaría hacer a mí ahí, en ese caso? Sacarlo como por más secciones pequeñitas de tal manera se pueda cortar. Correcto. Entonces, si yo dibujara acá, por ejemplo, una lámina, la voy a dejar acá en azul. $2.44 por 1.22. Yo, evidentemente, lo que voy a hacer es que esa lámina, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar en un láser o voy a cortar en un plasma, ¿cierto? Esta parte. ¿Cierto? Sí, señor. Y después tendría que coger otra lámina para cortar la parte restante. Y después unirlas o soldarlas. Y allá tendría mi costilla número Claro. X. Entonces esto yo lo llamaría. Esta lámina se llama X1, 1. Y esta, por ejemplo, la puedo llamar X1, 2. ¿De acuerdo? Sí, señor. La corto acá y me queda este otro material. ¿Para qué? Para de pronto completar la de la costilla, por ejemplo, X2. Esta costilla en el corte, pues obviamente va a tener ¿qué? Va a tener acá, por ejemplo, unas ranuras. ¿Cierto? ¿Para qué son esas ranuras? Para encajarlo. Para encajarlo. Para encajar la X con la Y, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Eso es básicamente cómo se genera una Profe. respuesta. Dime, Yo tengo una duda respecto a rinoceros. dime. Digamos que el otro día estuve pues indagando sobre ese programa, Sí. entonces es que estoy generando cierta cubierta. Llegó un punto donde le tenía que dar sweep y tenía que seleccionar los dos rieles Sí, y después tenía que seleccionar las curvas, ¿cierto? sí. Yo tengo una duda, por ejemplo, no puedo seleccionar más de 2 rieles, siempre tienen que No. ser 2. Sí. Si si de pronto necesitas algo que sea más complejo que hacer 2 rieles, que la sugerencia de las geometrías complejas es hacerla con 2 rieles únicamente, porque si no es muy difícil manejarlas. Pero si necesitas hacer algo más para que lo pruebes, hay una opción que se llama Network SRF o Network Surface. ¿Listo? Y ahí lo que haces es elegir todas las curvas que están en el elemento y él trata de hacer una geometría con respecto a eso. ¿Listo? Vale, gracias. Pero pues siempre es mejor utilizar el Sweep 2. Vale, pues entonces... Por ejemplo, esta pieza, vean lo compleja que es. Y eso es un Sweep 2. Viene acá un riel por este lado y viene otro riel por este otro lado. Y los cross sections serían uno, este y este y este. ¿Sí? Y es una geometría súper compleja. Entonces estamos hablando que los rieles no obligatoriamente tienen que estar cerrados, ¿cierto? No, no tienen que estar cerrados los rieles. Ninguno de los dos. Ni los rieles ni los cross sections. Vale, gracias. ¿Vale? Bueno, vean acá la geometría como se ve más clara en el modelo tridimensional, por ejemplo. Acá, por ejemplo, lo que tú dices, acá mira, el riel es este. Empieza acá y viene acá, ese es el riel 1. ¿Cierto? Y este es el riel 2. ¿Sí? Y acá en este caso, tendría los cross section que serían entonces, por ejemplo, no sé si es claro. Sí, totalmente claro, gracias. ¿Listo? Bueno, menos mal chicos que nosotros ya vimos esto y ya ustedes entienden cómo es que se está generando la geometría a partir de esto, ¿no?
Y después de generar la geometría, ¿uno qué haría? Pues le haría entonces un offset SRF y ya tenemos la geometría de Saja en 5 segundos, ¿cierto? Muy rápidamente. Dice, algo así es el proceso para la construcción de un avión. Sí, es muy parecido. Un avión es lo mismo. Si yo tengo un avión, ¿cierto? Un avión básicamente lo que tiene es unos elementos que son como unas costillas, que es lo que genera el fuselaje. Y unas costillas en el otro sentido. ¿Listo? Es básicamente exactamente lo mismo. Y un ala pasa lo mismo. Tengo unas costillas en el sentido, en este sentido. Inclusive, chicos. ¿Sí? ¿Es claro eso? Y las alas debe ser súper preciso, ¿no? Muy fuerte para el aire y el viento y todo eso. En todo, chicos. Pero vean, chicos, que eso es lo que yo les decía en algún momento, como uno tiene que inspirarse de otros tipos de industria, otros tipos de tecnología para generar estas cosas. Evidentemente, la gente que empezó a trabajar sobre geometrías complejas como esta, en arquitectura, ¿en qué creen que se basó? En esto, en la industria aeronáutica, en la industria naval, por ejemplo. Bueno, chicos, ¿y después qué hicieron acá? Pues vea que acá lo que hicieron fue generar los paneles, ¿cierto? Que esos paneles ya sabemos por qué tienen esa dimensión. Pues básicamente de acuerdo al material que nosotros podemos conseguir, tenemos disponible. Y esto entonces yo pondría otra vez lo mismo. Esto yo lo voy a llamar, por ejemplo, esta hilera, ¿cierto? La hilera 1, esta la voy a llamar la hilera 2, esta la hilera 3, esta la voy a llamar la 4, esta la 5, etcétera, ¿cierto? Y acá lo mismo. ¿Listo, chicos? Y acá inclusive nosotros vamos viendo que esto tiene unos códigos. Mira, acá dice AL2103, acá dice AL2003, AL1903. Y cada pieza pues se fabricaría de una manera individual. Estas piezas se fabricarían, por ejemplo, como las que les mostré del otro edificio de Saja. ¿Se acuerdan que les mostré de Kinética? Sí, señor. Miren acá lo que tenemos, chicos. Yo me acordaba que está esta imagen. ¿Qué ven ustedes de esta imagen? Las costillas. Las costillas. ¿Qué más ven de las costillas, chicos? Dígame Veo también, profe, el tamaño que usted dio estándar de la lámina que se cortó en 2. Véalo. Acá, ¿cierto? Y allá al otro lado también se ve. Y hay otro corte en la parte derecha. Y acá hay como otro corte, ¿cierto? Entonces hay 3 cortes, profe, porque entonces, ¿qué es lo que veo yo de frente? La que está vertical, profe. ¿Este? A la derecha. ¿Es este de acá? Sí, señor. Ese, sí, señor. Sí, eso también no creo que sea un corte. Yo creo que eso es una cosa que se ve como en la geometría porque es un elemento como estructural que le colocaron para que se fuera más resistente. Como un refuerzo. Pero si ven acá lo que dibujo, chicos, en punteado, ¿qué es? El sobrante de la lámina. El sobrante de la lámina, ¿cierto? Y acá es la otra lámina que estamos sacando. ¿Sí ven, chicos? Cómo entender las dimensiones y todo, pues nos ayuda para poder generar esto, ¿vale? ¿Qué otra cosa ustedes ven acá en esta foto? ¿Sí vieron esto? Sí. ¿Qué es? Pues, profe, por lo que veo, esa X y ese 7 también se repite en la costilla que está en la parte inferior. Abajo también hay una X. Es que esta es la misma pieza. La misma lámina. Toda esta es una pieza completa. Debe ser la nomenclatura de la pieza, ¿no? O sea, Claro, exacto. Esa es la... Esa sabemos que si nos devolvemos acá, ¿se acuerda que dijimos que acá estaba la X1, la X2, la X3? Por decirlo, no estoy diciendo que sean estas mismas, ¿no, chicos? Solamente estoy como diciendo, digamos que la X7 es esta. Entonces ya sé que esto que les estoy mostrando acá es esta pieza de acá. La X7, ¿cierto? sí, señor. ¿Vale? Vean acá, eso sería el plano que tiene esto, chicos. Entonces en este plano encuentran el elemento plano, pero también ustedes encuentran, por ejemplo, cosas que están en rojo como esto,
cosas que están en amarillo, huecos que están en verde. ¿Qué creen que significan esos huecos o esas perforaciones? Inclusive acá también las estamos viendo. No, profe, ni idea. ¿Ya? Básicamente están marcadas en los ¿Dónde van planos los tornillos? O algo porque, así. por ejemplo, ahí nos está indicando dónde van a ir dónde van a ir, por ejemplo, las instalaciones eléctricas. Ahí nos va a decir, por ejemplo, dónde va a ir los conectores para coger la piel exterior, ¿cierto? Todo eso es lo que nos está diciendo. Acá sí se dan cuenta que nosotros normalmente, si lo hubiéramos hecho con el slicer, él hubiera hecho como un cortecito acá, ¿cierto? Sí. Claro. Y si ven que acá no hay ese cortecito, ¿por qué creen que no hay ese cortecito? Esos cortes. Vean que acá hay una cosa que se llama grid, que está en este color. Que es este hueco, este hueco, este hueco. Y vean que todos, si yo los pongo en ejes, están sobre unos ejes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Esos son unos elementos que son unos huecos que me permiten conectar una pieza que a su vez va a generarme la conexión con la costilla que está en el sentido contrario. El engranaje, ¿no? Como un anclaje, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Los encajes, correcto, Julián. Eso es. Y vean, por ejemplo, dónde queda el remate. Vean en la parte de acá abajo que sería el remate que tiene este elemento en acero con la placa de concreto. ¿Interesante o no, chicos? Ustedes ya podrían hacer este tipo de cosas. Bueno, este es el edificio de Prada, de la tienda de modas, de Herzog y de Meuron. Esto tiene, digamos que un componente mucho más hacia la parte de la forma y hacia la parte del valor de significado. Este es el edificio. ¿Listo? No sé si alguna vez lo habían visto, se lo pasan mucho en videos musicales y cosas así. El edificio es como súper reconocido. ¿Qué le ven de complejo a esto? Quiero escucharlos. Como lo cóncavo de los cristales, o no sé si estoy viendo mal. No, sí, así es. Tiene unos elementos que son, por ejemplo, este grupo de cristales, ¿no? Sí, son como, Si yo los hago en un corte, son como así, ¿cierto? sí, son como lupitas, como. Tienen como sí, son cóncavos. Hay cóncavos y convexos. Bueno, eso básicamente hace parte de todo el concepto detrás del edificio. Y esto es básicamente lo que están tratando de mostrar los arquitectos. Como que este es un sistema convencional de un domo de vidrio y ellos obviamente lo que necesitan es generar. Es este, ¿no? Entonces, Sí, sí. ellos generaron la tecnología, es una innovación fuerte porque generaron toda la tecnología para poder generar esos vidrios en ese sentido. It's 9:30. Aquí vemos algo que se llama el unfold de la pieza, ¿cierto? Que es como el desarrollo de la pieza. ¿Qué hicieron acá el edificio? El edificio lo que hicieron fue abrirlo completamente, ¿no? Como si lo sacaran y lo pusieran todo en un plano. Y en un plano, pues, ¿qué se empieza a ver? Una nomenclatura donde vemos, por ejemplo, todos los cristales que están en verde son los vidrios esféricos hacia el exterior, ¿cierto? Tenemos otras que son aberturas para sistemas, como aires acondicionados y demás. Otros que son en azul, que son vidrios planos. Los que son amarillos, vidrios esféricos hacia el interior. ¿Sí ven cómo se empieza a generar un plano completo en el que está compuesto por una cantidad de piezas? Y sus detalles constructivos. Ese es el detalle del marco. ¿Listo? Donde tenemos todos los elementos del marco, los elementos en aluminio, los tornillos, el perfil en I, que es este perfil que vemos acá en esta parte. ¿Vale? Y vean la planta con el corte. ¿Sí ven, chicos? Entonces, interior, exterior. Y aquí, como nos estaba diciendo Weiner, miren, la geometría del vidrio, que es un vidrio doble, con su marco.
A esto me refiero, chicos, en el caso de que ustedes tienen que hacer elementos industriales para arquitectura. Generar este tipo de elementos que son completamente distintos y no ir a comprarse una ventana y a Home Center y ya, sino empezar a generar elementos que sean distintos. Aquí está en el proceso de ensamblaje. Vemos la retícula como la del edificio de BMW, muy parecida. Pero vean acá las uniones. Con sus respectivos tornillos. Y ese es el edificio. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿No? No, ¿Sí? no, señor. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Lo interesante de este edificio son los efectos que generan en el exterior. Porque el tema de ser cóncavo o convexo hace que haya unos efectos distintos de luz. Y representa muy bien la marca. ¿Listo? Este es más sencillo. Este es el Louvre. Esta es una adición que le hizo un arquitecto que se llama Antonio Bellini al Museo del Louvre en París. Entonces, básicamente eso es una nueva bóveda que se le estaba generando. Si se dan cuenta, en el exterior vemos, la parte de atrás vemos el Louvre con toda su geometría. Recuerden que hay otro elemento muy parecido en el Louvre, que es la pirámide de Ian Pei, ¿no? ¿Sí saben cuál es? No, profe. No, ni idea. Busquen rapidito, ahí en Google, para que se despierten, que ya vi que se durmieron. Oh, Escriban. IM Pei. va. Louvre. Búsquenla rapidito. Ian Pei es un arquitecto chino, Así ganador del Pritzker, y que ha hecho una de las obras más importantes de museos en el mundo. Dentro de esto está el acceso al Museo del Louvre en París. También hizo el acceso del Museo de Arte Moderno de Washington. También hizo el acceso del Museo de Arte Moderno se me olvidó el nombre, una ciudad de Berlín, en Alemania. Básicamente se ha dedicado a hacer ese tipo de elementos. ¿Ya lo vieron todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, ya lo vi. Lo estoy No, viendo. Apenas la vieron ya como que de una vez. Ah, claro. ¿Listo? Ya Entonces, me acordé. IMPay, ¿vale? Entonces, acá este elemento es como generar algo muy similar a lo que hizo IMPay en el mismo museo, pero en uno de los patios interiores del museo. Esto es lo que el simbolismo de esto es que es el pabellón del arte judío. Es lo que están generando acá. Y por eso, digamos, como todo el tema del simbolismo. Si ustedes se dan cuenta, la geometría es una geometría compleja como las que hemos normalmente trabajado en rinoceros. ¿De acuerdo? Pero, si ven el color que tiene, es básicamente como un color dorado, es como un color oro. ¿Listo? Vean acá el corte. Si ven el edificio completo, eso es lo que nosotros llamaríamos una obra de retrofitting. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en algún momento? Sí, señor. ¿Listo? Eso es un retrofitting, que tenemos el edificio antiguo y tenemos una edición completamente nueva. ¿Listo? Si quieren saber más de arquitectos que trabajen esto, pueden buscar también a Daniel Libeskind. Él hizo una edición en el Museo de Toronto. Creo que es el Museo de Toronto. Es súper interesante. Búsquenla, que es muy interesante esa pieza. Entonces, pues básicamente, como les decía, esto es un tema de retrofitting. Acá podemos ver un poco mejor, ¿cierto? Como esto, ¿por qué se quedó acá? ¿Listo, chicos? Vean entonces acá, en ese tipo de innovación, pues se dan cuenta que la geometría era súper complicada de lograr. Acá, por ejemplo, hicieron diferentes estudios, por ejemplo, de esfuerzos estructurales. Viendo esa curvatura,
cómo podía reaccionar de acuerdo a qué tan fuerte era. Y se hacen simulaciones en Rinocero, por ejemplo, en esta simulación que es de curvatura, donde lo que él dice, la simulación dice lo siguiente. La simulación dice que si usted tiene una curvatura que es demasiado fuerte, la va a marcar en rojo. Si usted tiene una curvatura que es mucho más extensa, la va a marcar en verde o en azul. Esto no es tan bueno. Esto de acá es mejor. Entonces, él hace un análisis de curvatura, se llama un análisis gaussiano. Acá, por ejemplo, se hizo un análisis de la cantidad de agua durante las lluvias para poder analizar dónde pueden haber posibles emposamientos. Entonces, acá, por ejemplo, muestra que en una parte de la cubierta pueden haber posibles emposamientos de agua. Porque lo que no queremos es que, por la geometría, se quede el elemento completo. Y acá, cuando lo vemos, ¿se dan cuenta qué hicieron ahí, chicos? Una maqueta de las costillas, ¿no? Sí. Que ya sabemos cómo hacerla. Ese es el entramado que finalmente utilizaron. Ellos pensaron utilizar costillas, pero finalmente estas costillas las transformaron en este entramado. Eso se llama una estructura tridimensional, que después forraron con una tela dorada. ¿Listo? Vean acá los esquemas de Bellini, donde mostraba, por ejemplo, el sol, donde muestra la geometría, el corte, las distancias, el aislamiento térmico. ¿Listo? Esos son los detalles de una envolvente, de cómo se genera una envolvente. Aquí el modelo tridimensional, más modelos tridimensionales del elemento y su geometría. ¿Listo? Los detalles. Y aquí tenemos, por ejemplo, la unión. ¿Listo? En esa unión, ¿sí entendemos esa unión, chicos? ¿Cómo funciona? ¿Sí ven que tiene las tuercas acá adentro? ¿Y cómo se ajusta, profe? Pues resulta que ese tornillo realmente no viene de afuera, sino viene acá metido. Y sale por acá. Entonces yo cuando llevo ese tornillo acá interiormente, lo enrosco en esta tuerca. Y ahí queda apretado. Sí, profe, pero ahí o es un elemento muy grande o porque yo veo que están como muy unidas las tuercas. No, es grande. Es un elemento, pues vean acá el mockup. Bueno, acá en el mockup no aparece esa pieza. Pero sí es un elemento que es grande. Es bastante grande. Esto puede tener por lo menos, no sé, yo les pongo unos entre 15 a 20 centímetros. ¿Listo? Sí. Pero es para que vean las diferentes maneras de uno hacer uniones. Y vean el material que utilizaron. El dorado, que es súper interesante. Y vean acá la pieza, digamos, el mockup hechecito, ya terminado. ¿Listo? Bueno. Veamos un ejemplito rápido de innovación ligera, chicos, y continuamos con la innovación ligera en la siguiente clase. ¿Les parece? Vamos a terminar este pedacito. ¿Listo? Acá en innovación ligera. Acá en innovación ligera, chicos, vemos este proyecto por Shop Architects. Se los recomiendo un montón para que los busquen también como fuente de información. Eso es una remodelación de un edificio en Nueva York. Y pues que ustedes que ven acá, ¿qué creen que es esos planitos? ¿El anclaje? No. No. Les muestro Las esto. piezas de cómo se va a cortar. Exactamente. Son las piezas, cómo se van a cortar. ¿Se dan cuenta que están hechas a partir de una modulación de un material? ¿Listo? Esto, por ejemplo, puede ser una pieza de 60 centímetros. ¿Por qué sería de 60 centímetros por 240? Por ejemplo. Porque yo elegiría esa modulación. ¿Por la lámina? ¿Por qué por la lámina? Por el tamaño máximo de la dilatación que puede tener, ¿no? Pues, ¿Pero por qué 60 centímetros? Por el material. el de 240. ¿Pero por qué por el material, chicos? Pues me imagino que depende de las dimensiones que tenga el material para evitar sobrantes y eso. ¿Qué dimensiones dijimos que tenía el material?
Pues serán 1,20 y entonces sería como la mitad, ¿no? Porque 1,22. se queda 1,22 por 2,44. 1,22, entonces yo le doy, como si yo lo partiera por la mitad, por lo tanto tendría dos piezas de 61 centímetros, pero para evitar, digamos, que la pieza me quede corta, yo lo hago de 60. Claro. ¿Listo? Y ya puedo sacar a partir de esa lámina de 60 por 240 un despiece. ¿Qué creen que son estas piecitas de acá, chicos? La manera en la que va a encajar esa pieza con la otra, como tipo pestañas, por decirlo así. Exactamente, son unas pestañas que lo que va a hacer esta pieza es doblarlas. ¿Listo? Doblarlas porque al doblarlas, pues voy a generar un elemento tridimensional. Acá nos están diciendo algo en el chat para que pueda hacerse en la máquina. No, ya, bueno, ya respondí que era por el tema de que es por la modulación de material. ¿Listo? Vean acá ya las piezas ya hechas, chicos. ¿Sí las ven? Son como unos rectángulos hechos que parecen como unas piezas y acá vemos el detalle constructivo en el modelo tridimensional. Lo que están haciendo en esta remodelación básicamente es una envolvente súper sencilla hecha en innovación ligera, ¿no? Recuerden que la innovación ligera es utilizando las máquinas sencillas. Acá ¿qué hicieron? Una cortadora láser y plasma y una dobladora de láminas de acero. Y listo. Con eso generaron toda esta pieza súper interesante. Si se dieron cuenta, hicieron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos distintos de láminas, digamos que de paneles. Y esos láminas, mírenlas acá hechas, chicos. ¿Sí ven que esto es un panel? ¿Y este es el otro panel? Y al final lo colocaron en esta fachada. Y el resultado es este. Todo ese volumen negro que ustedes están viendo aquí. ¿Por qué hicieron eso? Vean que cuando vemos en el zoom, vemos que se ven las diferentes piezas de materiales que están puestas sobre el edificio. Y cuando vemos más el detalle, vean cómo se ve. El efecto que quieren lograr ellos es este. Vean por la noche cómo se ve el edificio. Wow. Interesante. ¿Sencillo o no sencillo de hacer, chicos? Pues lo que cabe. Lo que están haciendo básicamente es coger una fachada, generarle una modulación con 6 piezas distintas, cambiándolas de diferente posición y colocándole unas iluminaciones en reemplazo de algunos de sus paneles. Y ya tiene una fachada de este tipo. Súper interesante. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, chicos, vamos a dejar hasta acá el día de hoy. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, señor, todo está bien. De manera que si yo quisiera, por ejemplo, ver un corte, por ejemplo, de este elemento, ¿cómo sería? Pues esto básicamente lo que se vería es, si yo esta pieza, por ejemplo, acá armada, hiciera un cortecito acá, ¿cómo se vería esa pieza? Pues básicamente sería, tenemos un doblez acá, otro doblez acá, y otro doblez acá, y otro doblez acá. Eso quiere decir que esto básicamente en un corte se vería algo así. ¿Cierto? Sí. Doblez, doblez, ¿cierto? Que es lo que nos está mostrando acá. Y estamos armando básicamente una cajita. ¿Cómo funciona esa dobladora? Pues la dobladora funciona muy sencillo. Yo tengo la lámina plana, que es como la que ustedes cortarían en el láser o en el plasma, que sería esta, ¿cierto? Y lo que se hace es que esta dobladora tiene unos elementos que son en la parte de abajo como dos elementos en este sentido, y en la parte de arriba otro elemento en ese sentido que va a tener una presión en este sentido. Al aplicar la presión sobre este punto, ¿qué va a pasar con el material? Pues este material lo que va a hacer es, se va a doblar. Y de acuerdo a la presión que yo ejerzca en este sentido, así mismo va a ser el ángulo que va a tener el material. No sé si eso es claro, chicos. Sí, profe, sí, es claro. ¿Listo?
Entonces, ahora, si yo les vuelvo a repetir la pregunta, ¿qué técnica utilizarían ustedes para desarrollar estas piezas? ¿Qué me responderían de nuevo? Chicos, Mm, profe, es que no sé, de pronto no, sí creo que confundida. ujú, Podríamos decir entonces que eso sería una personalización, digo, ¿cómo se dice? Una prensa. Una fabricación en masa o algo así. estamos O- utilizando herramientas de la fabricación tradicional, que es de la fabricación industrial tradicional, ¿cierto? Pero la estamos transformando un poquitico, porque la transformación es que estamos cortando en un láser unas piezas que son distintas. Recuerden que lo que estamos haciendo básicamente es que tenemos todas estas piezas que son distintas. 7, 8 piezas distintas que las vamos a combinar para generar un It's efecto. 8:30. ¿De acuerdo? Sí, señor. Chicos, o sea, si yo les pregunto qué técnica utilizarían, pues ya les acabo de explicar. Primero tengo una lámina completa, esa lámina la voy a cortar en un láser, al cortarla en un láser después voy a utilizar una dobladora para darle la forma que yo necesito. Esa es la respuesta. Entonces, técnica de corte y doblado. ¿Cómo? Sería técnica de corte y doblado. Sí, un corte y un doblado. O sea, eso es lo que les estoy pidiendo que me respondan. No sé si están ahí pendientes o no. A veces siento que estoy como hablándole, no sé, al aire. No, sí, profe. Aquí estoy. Acá estamos. Ah, Parece, similando. parece, no No, parece. pero estamos. Bueno, entonces, aquí ya se dan cuenta que esos dobleces, ¿para qué son? Para poder ensamblar esas piezas directamente a los muros y que nos den, digamos, ¿se dan cuenta esta profundidad que nos da el material? Sí, sí, sí. ¿Sí ven acá? Sí, señor. Listo, ahí está la Volumen, profundidad. volumen. Y eso es lo que genera al final el efecto que queremos en el edificio, que ese es el efecto que les estaba comentando. ¿Listo? ¿Vale? Una envolvente súper sencilla, pero vean el efecto tan interesante que está generando. ¿Vale? Bueno, veamos otro tipo otra envolvente. Esta se llama el muro de algoritmos. Eso es un lugar de vinos en Suiza. Y quiero que lo vean y me digan qué es lo que notan cuando ven esta fachada. Pues yo veo como flores o círculos. Unos círculos. Sí, es como círculos, pero Flores, como círculos, ¿vale? Se uvan como un Dijiste, montón de dijiste que era uvas. vino, Como entonces uvas, sería ¿cierto? uvas, ¿no? Sí. Exactamente. Guau. sí, lo vas. ¿Será que hay un valor comunicativo en la fachada? Sí, claro. Claro. Sí, porque eso es una fábrica de vino o algo así, ¿cierto? Exacto, Un exactamente. viñedo. Es un viñedo, correcto. Es un viñero. Entonces, si tenemos un viñedo, pues el aspecto comunicativo es el tema de las uvas. Pero vean que, ¿cómo creen ustedes? Parecen como burbujas. Sí, claro, pues en este caso uvas, ¿cierto? Son las uvas Ok. repetidas ahí. ¿Cómo creen Eso lo, ustedes que se logró eso? Dar ese tema. ¿Será que es una impresión sobre el muro o qué? ¿Qué se imaginan? profe, pues no sé hasta qué punto sea más o menos como lo que está ahí en la Facultad de Humanidades, Sí, que es pues como perforaciones que, bueno, sí, más o menos los así más como. puntos estén. Sí, yo también creo que son como perforaciones. Debe ser sí, como dicen ellas, las perforaciones las que le da la sombra, como la unión el tamaño de las perforaciones. Como mejor dicho, cuando uno hace puntillismo, que cuando quiere hacer sombras, pues hace los puntos mucho más pequeños y más seguidos. O sea, Ok, listo, chévere. Vean, eso es una forma que ustedes, por ejemplo, Camila, si tú quisieras hacer un proyecto y tú puedes, por ejemplo, utilizar el tema del puntillismo en una fachada, ¿me entiendes? Para generar efectos. Eso me parece muy bueno que lo tengan en cuenta porque
van a poder generar muchas más cosas a partir de pensar en otros tipos de técnicas. ¿Listo? ¿Alguien por ahí más iba a decir algo más? Sí, profe, que tal vez como jugando con las profundidades, o sea, que unas cosas están Sí. más salidas que otras y generando esas sombras. Como tridimensionalidad, ¿cierto? Sí, ¿Algo así? señor. Listo, bueno. Vamos a verla por dentro a ver si desciframos un poquitico más. Vean por dentro cómo se ve. Sí. ¿Sí? ¿Más complicado de darnos cuenta o qué? Sí, un poco, porque digamos, pues desde acá se ve como las aberturas del mismo tamaño. Sí, se ven como... Pareciera como si fuera una impresión, pero pues Ujú. no sé. O sea, como que fueran zonas unas más claras y otras más oscuras, pero como si todas las perforaciones fueran iguales. Sí, ya ahí viene el color, ¿no? Yo diría que ya es color. ¿Color? ¿Será? Sí. Listo, bueno. No, chévere que vayan diciendo todas las cosas. Acá nos dicen, Eric dice, un tipo de tejido con diagonales. ¿Listo? Tejido. Miremos otra imagen a ver. Vean, chicos. Ah, son ladrillos. Y movimiento. Ni medio parecido, ¿no? Es como el movimiento. Uno sí. le pegó. ¿Qué pasó? Gané, yo la tenía, yo dije que tridimensionalidad. Exactamente. Igualito, siempre es así. Tridimensionalidad. Pero interesante, bastante interesante. ¿Cierto? Si ven cómo la Ese tridimensionalidad efecto. empieza a generar el efecto a partir del movimiento de un elemento sencillo como un ladrillo. ¿Sí? Claro. Si ven Profe, todos- ¿cómo llegan a hacer ese movimiento con los ladrillos? O sea, para la hora del pegue y eso, ¿qué? Ya les voy a O sea, mostrar. ¿no? Ya les voy a mostrar cómo se hace. Si ven este punto, por ejemplo, acá, cómo se ve una parte que es, por ejemplo, mucho más como lisa y otro punto que es como más con una textura. ¿Sí ven la Y yo diría diferencia? que es más unido en un lado y pues más separadito en el otro, ¿no? Exactamente. Entonces también sí tiene que ver mucho que ver el tema de las perforaciones, ¿no? Digamos que esa posición diferente del ladrillo, lo que pasa es que no es simplemente una perforación, sino es un movimiento del ladrillo, pues lo que va a hacer es generar ese efecto. Miren acá esta imagen ya más del zoom. ¿Mm? La perfección de esos ángulos ahí en esos La ladrillos. perfección de esos ángulos. Me encanta que digas eso porque básicamente esa es la clave de esto, la perfección. Si hay un elemento de estos que está mal puesto, se pierde completamente toda la composición. Mírenlo acá. Ujú. Y básicamente es la proyección de la luz, cómo genera el efecto. Veamos este, por ejemplo. Bueno, acá ya son como los ejemplos de los mockups, pero pues ya les voy a mostrar entonces cómo se hace ese elemento. O mejor dicho, antes de ponerlo, ¿cómo creen ustedes que lo hicieron? ¿Qué se imaginan? ¿Cómo se llega a la precisión de colocar esos ladrillos con esta precisión, con esta forma? Pues con alguna herramienta digital que lo va diciendo, profe. Con una herramienta digital, muy bien. ¿Qué Yo herramienta te digo digital? que bajo mi punto de vista, estéticamente a lo lejos parece llamativo, pero de cerca no es que me guste. Sí, puede ser, puede que tenga sus Por el material, ¿cierto? cosas por el material. De pesado. A mí me parece un ejercicio interesante, más por el tema de la geometría, cómo se genera, que es lo que me interesa más que ustedes como que vean de este ejercicio en particular. ¿Sí? A mí tampoco es que me parezca que sea del todo, o sea, me parece muy interesante y de lejos se ve muy chévere, pero sí, tiene sus cosas. ¿Vale? Bueno, chicos, ¿con qué herramienta digital creen que uno pudo hacer, que se puede hacer esto? ¿Será que con una cortadora láser cortamos esos ladrillos o qué? No. Yo pensé- No, ¿No? es que no sé, siento que no es tanto de cortarlos, sino de saberlos ubicar, ¿no? De saberlo. Sí, es como el movimiento, si no sé cómo decirlo. Sí, yo digo que eso fue a mano, ¿no? Ay, sí. Uy, no, a mano. Más lo que O hemos Pues sea, del todo a mano no, porque obviamente tienen que pues, tener como bien preciso el cálculo de cada cosito, pero pues no sé. recuerden que, vean que cada uno de Eso, esos... Dime. eso puede haber sido como con la máquina que nos mostrabas que ponía los círculos para hacer como Sí, como la un brazo. fachada que tenía como movimiento. Los ángulos perfectos. Por ahí va. ¿Se acuerdan que la máquina de los círculos lo que hacía que era ubicar un elemento en un espacio dentro de unas coordenadas X, Y, Z, ¿cierto? Y que después, pues sí, un soldador el que cogía y lo ubicaba, pero la posición la daba el robot porque el robot era el que permitía hacer eso de esa manera tan precisa.
Entonces, básicamente sí, exactamente. Lo que lo coloca es este robot, chicos, como ustedes lo ven. El robot, en vez de de tener el elemento para agarrar los círculos, pues se le tiene una herramienta que le permite agarrar los ladrillos y bajo los diferentes ejes ubicarlo con la precisión que uno lo necesita. Acá vemos un videíto, vamos a ponerlo acá, que nos muestra muy rápidamente cómo es esa secuencia paramétrica haciendo el procedimiento. Entonces, lo primero que se hace es en rinoceros, por ejemplo, se hace una geometría compleja, la geometría que necesita, en este caso la geometría de las uvas o cualquier geometría, y después uno la parametriza para volverla igual a partir de módulos o ángulos. Después lo que se hace es generar la definición de la postura de la máquina y así es como la máquina va ubicando cada uno de los ladrillos. ¿Listo? Esos ladrillos pues ya tendrían, son unos elementos de tener, en vez de tener cemento o mortero de pega, lo que tiene es un pegamento. ¿Listo? Y detrás es la programación, digamos, como la ven. Es la posición del robot, como coge el ladrillo a un lado y lo va ubicando con una posición en X, Y y Z en otro lado. ¿Listo, chicos? Sí, señor. ¿Vale? Sí, señor. Ahora sí ya tiene más sentido, ¿cierto? Sí. Sí, y Dice, ahora sí. acá dice, alguien pregunta, ¿con la construcción tradicional también se puede hacer manualmente? En este caso nosotros no podríamos hacer algo de esto manualmente. Imagínense ustedes entregarle, digamos, no sé, la fachada que ustedes vieron ahorita al constructor y decirle, señor, hágame el favor y hágame esto. ¿Cómo creen que una persona que pega ladrillos va a poder hacerlo? ¿Cómo creen que les va a quedar? Tiene que ser un artista. Tiene que ser un artista, Sí, ¿cierto? o sea, de que se puede, pero es súper difícil, pensaría yo. Así es. Y pues nosotros no podemos ahorita esperar con la arquitectura, con la arquitectura que tenemos ahorita, no podemos esperar, digamos, a tener un artista en cada obra, sino necesitamos hacer las cosas de una manera industrializada, si no, no podríamos lograrlo. ¿Listo? Entonces, básicamente, si la única manera de hacerlo es a partir de estos robots, que son tecnologías ya complejas, pero que quiero que ustedes sepan que existen, ¿no? Que está la posibilidad y que para allá vamos. Esto es un tema que lleva más o menos evolucionando entre unos 5 y 8 años y ya es un punto en el que ya se está notando en muchísimas partes del mundo. Bueno, este es otro proyecto de Shop Architects que les dije que lo revisaran, que era una oficina de arquitectura muy interesante. Esto es un elemento itinerante, es un elemento, digamos que por una presentación rápida, pero que tiene unas cosas que son básicamente interesantes. El proyecto es este, ¿vale? Piensen ustedes algo como en un elemento de un recorrido urbano que está orientado para poder orientar a la gente, direccionar a la gente en torno a un recorrido para que llegara a un cierto punto. Y aquí ven el elemento tridimensionalmente cómo está. La forma de construcción, pues básicamente aquí vemos que esto es la parte conceptual. Quisieron generar un elemento que fuera como un paraguas, ¿cierto? Que fuera un elemento donde se pudiera recostar la gente, una silla, un lugar, ¿cierto? Donde saltar, bueno, diferentes actividades que se pudieran hacer a partir de ese mismo elemento. Y que a través del recorrido de ese elemento tomara la forma de la actividad que podía tener. Entonces vean acá cómo se está armando y cómo se está desarrollando. Lo que tú dices es un mismo elemento, o sea, provoca todas esas actividades en un... Exactamente. Pero él se va transformando a medida que va necesitando esa actividad. Y pues la forma de fabricación de esto, pues acá se ve súper compleja, pero básicamente, ¿qué son? Son unos listones de madera ubicados con unos ángulos específicos. Y ellos van generando esto que ya es el elemento que de este punto se lo podemos ver mejor. ¿Sí ven? Chicos, se ven cómo va cambiando la forma y se va transformando, ¿no? ¿Listo? Señor. Vale, perfecto. Entonces, tenemos otro también de Shop Architects. Este es interesante. Eso es un clubhouse que en la parte de Virgin, que es una aerolínea, en el aeropuerto JF Kennedy de Nueva York. Entonces, este es de los mismos arquitectos y es bien interesante porque esa es la conceptualización que hay.
¿Qué tenemos acá, chicos? El aeropuerto, ¿cierto? Y ellos dijeron, bueno, si nosotros colocamos en esta parte que es el edificio, o el lugar que es básicamente como un lounge donde la gente se sienta como a tomar algo mientras espera los vuelos, pero la idea era de ellos que visualmente la gente que estuviera parada en cualquier punto de la terminal pudiera tener el mismo, digamos que sin obstrucciones visuales, hasta el otro lado. De manera que pudiera llegar inclusive a ver la parte de los aviones, que existiera una transparencia a lo largo de todo la parte del aeropuerto. ¿Cómo lograrían eso, chicos? ¿Cómo creen que se puede lograr eso a través de un elemento que tiene que estar construido ahí tapando la vista? ¿Alguien se imagina algo? Repeticiones, profe, ¿no? Repeticiones. O sea, como un seriado vertical. Uf, Weiner está, pero voladora. Miren acá. Ahí está. Efectivamente, con un seriado, un panel seriado, con una geometría que permita tener un poco la transparencia que se está pidiendo. Entonces, esta transparencia pues se hace a partir de generar estas piezas, que son unos ensambles, y esos ensambles, a su vez, pues van generando todo el elemento construido, ¿listo? Y así pueden generar la transparencia que se quería. Acá lo podemos ver desde un lado, ¿listo? Y básicamente son como unas paredes que terminan siendo de alguna manera transparentes. ¿Listo? Vean ahí. El movimiento que tiene, profe, es como si fuera viento, como si fuera... Sí, le da como un poco más de, como que sea un poco más suelto el elemento, ¿no? Como que no se ve tan rígido. Ahora, miren esto, chicos. ¿Qué es esto? El despiece. El despiece de todo eso, ¿cierto? Organizadito, eso es el nesting, ¿cierto? Que uno lo ve básicamente cuando están en la parte de corte, pues algo así como esto. ¿Vale? Digamos, Amor, ¿qué haces? ¿Perdón? No, profe, vos en el fondo. Sí, sube. ¿Listo, chicos? Bueno, ese es el proyecto que me interesaba más mostrarles. ¿Listo? Este es un proyecto muy interesante de Fernando Romero. Se llama el Museo Soumaya en la Ciudad de México. Y pues es un proyecto que a mí realmente me gusta bastante en su aspecto formal. Entonces el proyecto es, voy a mostrarles un video pequeñito del proyecto para que más o menos entiendan de qué es de qué estamos hablando. Wow. Bueno, chicos, ¿qué les parece el edificio? ¿Lo han visto alguna vez? No, yo no la había visto, la verdad.
Cuando vayan a México, sí o sí hay que ir a ese edificio a verlo. Es una cosa verlo en un video y otra cosa es verlo de frente. Es un edificio impresionante. El edificio pues es el museo de, vean nomás esta geometría y esta parte de acá. La escultura, ¿no les parece? Sí. Interesante. Sí, señor. El edificio fue hecho por este arquitecto que se llama Fernando Romero. Este arquitecto es el que está haciendo el nuevo aeropuerto de México, que también les recomiendo que le echen un vistazo. Lo está haciendo con Foster, con Norman Foster. Es una cosa impresionante ese aeropuerto. Ya lo llevan como por la mitad. Pero es impresionante, impresionante de verdad. Es una cosa gigante y con unas geometrías súper interesantes para que lo revise. El nuevo proyecto de aeropuerto en México. También les sugiero que entren que sigan a esta persona en Instagram, por ejemplo. Siempre pone publicaciones de las obras, los avances, y es bien chévere. Creo que, si no estoy mal, él está en Instagram como Free, creo que se llama, la oficina de él. ¿Cierto? Fernando Romero, no sé qué vaina. ¿Listo? Algo así. Bueno, chicos. Viendo esto, pues es como el resumen de todo el tema que hemos visto de envolventes, de sistemas constructivos y demás. Voy a contarles un poquitico cómo fue el tema de este proceso constructivo. Este es un edificio que, como les decía, fue hecho acá en Ciudad de México y pues fue hecho a partir de llevar piezas de 3 puntos distintos. Desde Los Ángeles, Gehry Technologies, que es la empresa de Frank Gehry, que hizo el Welding de Coster Hall, pues ellos hicieron la parte de la ingeniería de esto, con piezas hechas acá en Monterrey, en Geométrica, una empresa que es muy parecida con la que hago consultoría, que es Kinética, digamos que son como la competencia, ellos dos, Geométrica y Kinética, y con otra empresa en Pittsburgh, que es Smart Architecture, que también hizo ciertas piezas. El proyecto de diseño empezó entonces, digamos que el proceso, digamos que se hizo a partir de esta primera parte, que es la intención de diseño. Esta después se hizo un análisis de superficie para ver análisis de curvaturas y demás, un análisis de la parte de los patrones, una parte de cómo se estrechan los patrones o cómo se estiran los patrones, ¿listo? Y una organización, para así poder seguir en este sentido todo el proceso de diseño. En el diseño hay una parte que son un diseño de conexiones, un diseño de nodos, ¿cierto? Hay un elemento que es la parte como tal de fabricación, de instalación, para llegar al elemento completo. Es un elemento que quedó exactamente igual a como se pensó en el diseño. El diseño arrancó básicamente con muchas opciones de diseño. Como les decía, este es un museo de arte, pero realmente esto lo mandó a hacer Carlos Slim, que no sé si lo han escuchado alguna vez, que es una de las personas pues, más ricas del mundo. Sí, señor. Entonces, pues el proceso se dan cuenta cómo empezó en ese sentido, ¿cierto? Y el proceso de diseño evolucionó hasta llegar a esto, ¿no? Que fue un cambio bastante, ¿no? Vean este edificio, por ejemplo, tan soso, ¿cierto? Sí. Entonces, el proceso fue bien interesante. Acá vemos un cortecito del elemento. Se dan cuenta cómo tenemos entonces los diferentes elementos estructurales, las placas, rampas, los diferentes pisos y demás, cómo se comportan al interior del edificio, para entender un poquitico ese edificio cómo es interiormente. El edificio, digamos, se compone de estas plantas. Una primera parte de parqueaderos, servicios del museo, lo que está en morado. El hall principal, que es lo que está en rojo. Las oficinas y la biblioteca, que es lo que está azul. Y los otros son halls de exhibición, en el piso 1, 2 y 3. Y 4 y 5. ¿Listo? Entonces vean cómo es ese elemento y cómo corresponde esa planta también a lo que pasa al exterior, ¿no? Que no es como pasa en varios edificios, por ejemplo, de Masanti, que tiene una envolvente con una forma súper compleja y uno lo va a ver por el interior y básicamente es esto. La envolvente es un elemento como así, con una forma, mejor dicho, súper compleja, ¿cierto? Esto es en un corte. Y cuando uno ve las plantas, pues básicamente las plantas son esto, esto
esto, esto y esto. Dejando obviamente pues unos vacíos acá, ¿cierto? Unos espacios completamente desperdiciados en estas zonas. ¿Sí? En este caso no pasa eso, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo las plantas se van adaptando perfectamente hacia el envolvente? Sí. Perfecto. Chicos, ¿qué ven acá ustedes? El esqueleto. O las costillas. El de los que esqueleto, tenemos las aquí. costillas, ¿qué más ven ustedes ahí? Pues como el... También ver como los ángulos que le dan, o sea, como la curvatura. Sí, ¿no les recuerda esto como a rinoceros? Sí, profe. ¿Esto les parece que son como unos rieles y una forma? Básicamente esto pues fue creado, vamos entonces. Entonces, bueno, creo que ustedes ya entonces saben que cómo generar esta geometría en rinoceros, ¿no? Sí, Ujú. Bueno, primer paso al menos. yo creo. Entonces, veamos acá, por ejemplo, que lo primero que se hizo fue entonces empezar a hacer un tessellation, se llama, es una teselización, donde lo que hacemos es, a partir de unos diferentes tipos de hexágonos, que van a empezar a recubrir la forma. Aquí se hace un análisis gaussiano. Ese análisis gaussiano lo que nos está mostrando es dónde están las curvaturas más fuertes, que es lo que está básicamente en color rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está en color rojo son piezas que el ángulo, digamos, es demasiado alto de esta envolvente, de It's esta 9 geometría. o'clock. Y al ser tan fuerte, pues, ¿qué ocasiona? Que sea mucho más complejo de armar o de construir. Y veamos acá lo que pasa. Esto es una de las piezas, chicos, esta pieza, en este caso, esta pieza tiene los hexágonos todos iguales y vean lo que pasa, como que los hexágonos no son capaces de recubrir todo lo que es la geometría. Y aquí lo que se está haciendo es haciendo todo el trabajo paramétrico para poder empezar a generar esto. Entonces, acá lo que les decía, tenemos todos los hexágonos y acá están los hexágonos iguales recubriendo la geometría. ¿Y qué pasa? Pues vean como por ejemplo los espacios que se empieza a dejar, ¿no? ¿Listo? Básicamente no es posible. Entonces ahí lo que toca hacer es esto, que es básicamente hacer un proceso de estiramiento. Entonces el proceso de estiramiento lo que va a generar es que todos estos hexágonos puedan llegar hasta este punto, como lo que estamos viendo acá. Entonces se estira y puede llegar a recubrir toda la geometría del edificio. Pero ustedes, ¿qué notan ahí, chicos? ¿Qué notan con esos hexágonos? ¿Qué les pasa cuando yo los estiro? Pues quedan pedacitos como pedacitos, ¿no? O sea, que se pierden su forma. El hexágono deja de ser hexágono cuando llega el corte. Pues no deja de ser hexágono, sino que deja de ser un hexágono repetitivo. Deja de ser un hexágono repetitivo y se vuelve cada uno en un hexágono completamente distinto. Entonces ahí es cuando empiezan los rompecabezas, ¿no? Porque Sí, entonces sí. se vuelve cada uno un elemento distinto que solamente va a encajar en una parte específica de la envolvente. Y para eso se hace esto, chicos. Entonces acá lo que se hace es que esta es la estructura completa de todo el edificio, donde tenemos entonces, ¿sí ven? A, B, C, D, como los diferentes tipos de anillos, ¿cierto? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anillos tenemos, ¿listo? Y que esos anillos, a su vez, si lo vemos en planta, también están organizados por secciones, con 28 secciones distintas. Por lo tanto, cada zona de estas, nosotros la vamos a poder darle como una coordenada y así mismo poderle nombrar. Entonces, cuando ustedes ven el hexágono, cada uno de esos hexágonos que van a estar fabricados, pues van a tener esto que es un código. ¿Y el código a qué representa? Veamos primero qué dice acá. 01. ¿A qué se debe ese 01? Pues básicamente, si yo tengo esto que es 1, 2,
3, 4, 5, 6, etcétera, hasta que llegue al 28, en ese sentido, pues ¿qué voy a tener? Que básicamente esta es la pieza 1, es decir, que es de este lado, la zona vertical A, es decir, que es de esta parte, ¿cierto? Sí. Y a partir de esto, pues ya tengo una posición entre todos estos elementos que voy a tener acá. Y así va a ser muchísimo más fácil yo empezar a organizar ese rompecabezas. ¿Queda eso claro, chicos? Sí, señor. ¿Cómo se hace la organización de las coordenadas? Como astucia naval, pues. ¿Cómo? Como astucia naval. ¿Cómo qué? Perdón, no te entendí bien. Astucia naval, nunca lo. Ujú. Sí, así es. Vean, chicos, entonces acá es mucho más notorio, ¿no? Si vemos acá uno de los hexágonos del centro, chiquitico, y vean un hexágono de estos de acá, como el doble de grande. Y ahora veamos entonces la parte del ensamblaje, ¿cómo es? Pues veamos que eso está compuesto por... ¿Listo? Esta fue la parte que hizo Geométrica, que es la empresa que les comentaba en México. Hizo todos esos elementos que son básicamente unos tubos con unas conexiones que al final iban a llevar el hexágono puesto en la parte de atrás. ¿Listo? Para que lo entendamos un poco mejor, vamos a verlo acá. ¿Qué ven acá, chicos? ¿Sí ven el elemento? Sí, señor. Básicamente es este elemento. Esto que vemos acá tiene unos elementos que son unas uniones, que son estas uniones que estoy viendo en ese sentido. ¿Qué característica ven esas uniones? Se pueden poner en varios Con varios ángulos, ¿cierto? ángulos. Entonces, por lo tanto, esta unión, este elemento, es un elemento que es igual, es repetitivo y yo lo puedo repetir las veces que yo necesite dentro del edificio, ¿cierto? ¿Qué es lo que empezaría a variar en este caso? ¿Los ángulos? ¿Los ángulos de qué? ¿De qué O sea, pieza? la ubicación de esas barritas en cuanto... Bueno, Correcto. no sé. Lo que va a cambiar son estas barritas. Van a cambiar tanto el ángulo como la longitud de estas barritas. Mientras que esta pieza yo la puedo hacer en un molde en aluminio y fundir 1000 piezas de estas en aluminio exactamente iguales. Mientras que estas barritas sí las puedo ir fabricando de una manera distinta. Si se dan cuenta que cada una de esas barritas son distintas, miren la longitud de esta, y miren la longitud de esta, y miren la longitud de esta. Son todas completamente distintas. Y si se dan cuenta ¿qué aparece acá? ¿Qué creen que es eso? El nombre de la ubicación, ¿no? Correcto, mírenlo acá. Ese es el zoom de esa parte. ¿Sí ven? ¿Qué dice ahí? Miren acá, chicos. Primero, ¿qué tenemos? El segmento. El panel, ¿cierto? 26 del segmento A, el número 136 de ese punto. ¿Ah? Y vean acá lo que dice, chicos. ¿Qué leen ustedes ahí? El ángulo que debe tener. El ángulo, ¿cierto? Entonces este dice que tiene 10 grados y 10 grados en este sentido, ¿no? Sí. Y ven que el elemento parece un elemento completamente, digamos, complejo, pero llega a una parte de racionalización tan amplia que vean cómo está todo tan organizado. ¿Cierto? Porque si no está organizado, imagínense organizar todas estas piecitas. No se pierde armando una mesa. Imagínate. Imagínate. Bueno, chicos, continuamos. Entonces vean que ya armaron, digamos, como que la parte tubular y estructural del edificio, que si ustedes ya lo ven de esta manera, se siente un poco más sencillo, ¿no? Como comprendiendo el paso a paso. ¿Y qué es lo que tenemos, chicos? ¿Qué creen que son estos puntos de acá? Si yo hago un zoom, básicamente es algo así, ¿no? No. ¿Ni idea para qué son? ¿No se imaginan para qué? No. ¿Ventilación puede ser? No. Se llaman... ¿Cómo no para colocar la envolvente? O sea, como ya esos puntos de referencia de ahí salen otro tipo de, por así decirlo, de estructura o algo así.
Muy bien, son puntos de referencia. Se llaman GCPs o Ground Control Points o puntos de control del piso. ¿Listo? ¿Esto qué es? Pues esto básicamente, este punto de acá que tenemos, esta intersección acá entre estos dos puntos, básicamente nos va a marcar unas coordenadas en X, Y y Z. Se supone que yo cuando armo este edificio en mi modelo tridimensional, yo le voy a colocar estas coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo coloco estas coordenadas en X, Y, Z, lo que yo puedo hacer es que a través de un equipo topográfico, marco estas coordenadas y las corrijo. Es decir, yo coloco, bueno, sé que yo tengo, por ejemplo, lo voy a ver en planta. El edificio, digamos, es de esta manera. ¿Listo? En mi modelo tridimensional. En Rhinoceros, en Revit, en lo que yo quiera hacerlo. Entonces, en mi modelo tridimensional yo le pongo que este es un punto de control, este es otro punto de control, este es otro punto de control, este es otro, este es otro, este es otro, y así los que yo necesite colocar. ¿Se dan cuenta que acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro? Y básicamente de ahí es donde sale la estructura. O sea que serían como esos puntos de anclaje. No, son puntos de control a donde se va a iniciar el punto de anclaje. Entonces, esto que les estoy dibujando es mi modelo tridimensional. ¿De acuerdo? Ese es lo que estoy viendo en mi pantalla de mi computador. Si yo toco las coordenadas o la posición de X, Y y Z de cada uno de estos puntos, pues me va a decir una posición en el espacio, ¿cierto? En coordenadas. Entonces, yo cuando ya vaya a la obra, lo que hago es que marco con mi equipo topográfico y le digo, bueno, este que va a ser mi punto de control 1, este va a ser el 2, este el 3, este el 4, pues lo mismo hago acá. Les digo que este es el 1. Y el 1 entonces en X, Y, Z lo marco y ya cuando sepa dónde es, le pongo, digamos que una X para saber exactamente cuál es. Entonces ya tengo las mismas coordenadas de acá, las estoy pasando a la vida real para que el proyecto esté completamente georreferenciado y pueda empezar a hacer la construcción del elemento. No sé si eso es claro, chicos. Sí. ¿Sí? Un poco. ¿Un poco? Esto básicamente se llama un replanteo tridimensional. Yo lo que estoy utilizando son herramientas topográficas para poder generar los puntos de inicio del edificio. ¿Cómo yo voy a empezar a construir el edificio? Porque si yo no tengo puntos de control, chicos, ¿yo cómo voy a saber en qué punto voy a empezar esta estructura? Ah, no, ya entendí, sí. ¿Sí me entienden? Ya tiene sentido, sí. Si yo no tengo este punto de control, puede que yo la empiece por acá, ¿se imaginan? Sí, ¿Imaginan que yo la empiece 5 centímetros a un lado? ¿O un solo centímetro a un lado? Se daña todo. No va a encajar ningún elemento, ¿cierto? Sí, profe. De pronto encaja, pero se distorsiona. ¿Cómo? Que de pronto encaja, pero se distorsionan los bordes cuando se dé cuenta. No, porque mira que las barras que están horizontales no encajarían. No encajarían exactamente. Eso es el tema de estos edificios, chicos, que los edificios tienen que tener una precisión de milímetros. Porque cuando no encaja un elemento, de ahí para adelante todo el edificio se descuadra todo completamente. Bueno. Vean, chicos, acá ya cómo van avanzando con eso. Ya colocaron toda esa malla completa. ¿Listo? Y vean acá lo que están haciendo es, se coloca la malla y lo que colocan después de la malla es un elemento que es un elemento impermeabilizante y un aislante térmico y acústico, que es lo que está en color plateado, como el aluminio. Y lo único que sobresalen son unos punticos, digamos como unos tornillitos, que son los tornillitos donde se va a anclar el hexágono. Vean acá el mockup. ¿Se acuerdan del mockup? Que siempre hay que hacerlo. Sí. Bueno. Vean, chicos, los hexágonos acá. Cómo los van trayendo. No son pequeños, ¿cierto? Pues serían más pequeños. Parecían más pequeños. Más pequeños, sí. ¿Y quieren otra imagen que les impresione un poquitico más? Miren esto. Uy, sí. ¿Sí ven, chicos, acá la piecita? Esta es la pieza por donde el hexágono se va a anclar. Esto obviamente, si lo vemos bien acá abajo y abajo,
se empieza a encontrar con toda esta red de tuberías que fue lo que vimos acá, ¿no? ¿Sí van entendiendo las diferentes capas? Sí, profe, sí, vamos entendiendo. Perfecto. ¿Listo, chicos? Y vean aquí van las diferentes fases. Todas las diferentes fases del Profe, ese edificio tuvo que haber sido muy costoso, ¿no? Sí, fue bastante costoso, como les decía. Fue chequera abierta, ¿no? Y Se nota. se nota, ¿cierto? Pero digamos que actualmente se están haciendo ya muchos edificios de esta manera. Digamos que no es un edificio que fue muy bueno que lo hicieran porque fue un edificio que logró que se estandarizaran técnicas para poder hacer este tipo de edificios. ¿Sí? Digamos que a partir de la enseñanza de este edificio ya se pueden hacer muchos edificios de geometrías complejas. ¿Vale? Entonces se perdió como el miedo a hacerlos. Ah, ok. Y se dieron cuenta que era completamente posible. Bueno, chicos, y vean pues, no sé, el resultado final, ¿cómo lo ven? ¿Mm? Genial. Muy chévere, sí. Sí, bueno, ya saben entonces para cuando vayan a México, entonces pues visiten este edificio. Hubiera sido, ¿Y en qué ciudad de México es? hubiera, En Ciudad de México. Ciudad de México es. hubiera sido genial también, profe, ¿no? Que le hubiera colocado como color. Pudo haber sido que esas escamas que tiene, esos hexágonos, hubieran sido como colores, ¿cierto? Pudo haber sido. No sé bien. Pues, no sé, a mí me parece que se ve bien así. Sí, tal vez el color hubiera hecho que se perdiera la curvatura, aunque en el render se ve interesante, ¿no? Como ese tornasol que se genera, pero es como a partir de los brillos. No sé Sí, cómo. es más como sombras, algo así. Sí. Pero bueno, chicos, este es un proyecto súper interesante y ya se dan cuenta entonces como todo It's el proceso 9:15. constructivo y todo el nivel de detalle que se tiene que llegar a una envolvente.